Hoy es martes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, mi querido Joaquín. Muy bien, muchas gracias. Platicando en esta ocasión, si tú me lo permites, del informe que publicó la semana pasada el Coneval sobre la pobreza en México. Ya tú tuviste la oportunidad de comentarlo en algunas participaciones que tuviste la semana pasada, y lo que hicimos en esta ocasión fue hacer un poco de análisis más a los datos que son públicos y están en la página del Coneval. Solo recordar, lo que informa el Coneval es la pobreza extrema aumentó en este sexenio 2.1 millones de mexicanos, la moderada 1.7. En total, estamos hablando de que de 2018 a 2020 aumentó la pobreza, ya sea extrema o moderada, en 3.8 millones de mexicanos. Para ponerlo en porcentajes, en 2018 había, cerrando números, 42% de mexicanos en situación de pobreza, en algunas de las dos situaciones de pobreza. Hoy, en 2020, estamos hablando de que hay 44% de los mexicanos en alguna situación de pobreza. Pasó de 42 a 44%. 3.8 millones de mexicanos es lo que incrementó. Hay algunas situaciones en las que incrementa más que otras, y si me lo permites es donde me quisiera enfocar un poco más. Por ejemplo, en el caso de personas con servicios, sin servicio de salud, pasó de un 16% que había en 2018, personas sin acceso al servicio de salud, a un 28% en 2020. Estamos hablando de 12 puntos porcentuales más de personas que no tuvieron ya acceso a la salud. Sin alimentación básica subió un punto, de 22 a 23%, no tienen los alimentos básicos para alimentarse. Rezago educativo se mantuvo igual en 19% de las personas con rezago educativo. Sin servicios básicos en su vivienda, sin lo más básico elemental, logró disminuir, pasó del 20 al 18, ahí hay una buena noticia, del 20 en 2018 al 18% en 2020. Y sin vivienda pasó del 11% al 9%, es decir, donde más incrementó su porcentaje de este tipo de elementos es en personas que no tienen acceso ya a un sistema de salud, que pasó de 16 a 28%. Y las entidades, mi querido Joaquín, aquí sí hay una diferencia impresionante. Porcentaje de mexicanos, por ejemplo, en Chiapas, que es donde más pobreza existe, según el Coneval, 8 de cada 10, cerrando cifras, 8 de cada 10 chiapanecos viven en una situación de pobreza. 76% de los chiapanecos están en pobreza. En Guerrero, 66%. En Puebla, 62%. En Oaxaca, 62%. Y en Tlaxcala, 59%. Del otro extremo, las entidades que menos pobreza de alguna manera registra según Coneval, Baja California, solo el 23% de ciudadanos están en pobreza, 1 de cada 4 aproximadamente. Nuevo León, el 24% también. Chihuahua, el 25%. Coahuila, el 26%. Colima, el 27%. Y Baja California Sur, el 28%. Como podrás ver, son polos opuestos. Por un lado, Chiapas, que tiene 8 de cada 10 personas en pobreza, y por el otro lado, Baja California, que está en el otro extremo, que solo tiene 2 de cada 10 personas en pobreza. Y dos datos más, los más interesantes, mi querido Joaquín, que quiero compartir contigo en esta ocasión. Cuando hacemos la diferencia por edad, por ejemplo, resulta que las personas mayores a 65 años disminuyó la pobreza en ese segmento, en mayores de 65 años. Pasó de 43% en 2018 a 38% en 2020. Parece ahí que eso los programas ser, Carlos, sociales... Así es. Carlos, te iba a decir, eso puede ser por los programas sociales del presidente. Yo casi estoy seguro que tiene mucho que ver los programas sociales del presidente, porque cuando hago el de menor de 65 años, ahí pasa de 42 en 2018 a 45 en 2020. Parece que los programas que se enfocaron solamente a mayores de 65 y más, ahí funcionaron, pero desprotegieron al resto de la población. O una variable más bien interesante, mi querido Joaquín. Cuando divido las zonas, o divide el Coneval las zonas entre urbano y rural, también hay una sorpresa. En lo urbano crece de 37 a 40% la pobreza, o sea, es decir, hay más pobres en lo urbano, y en lo rural disminuye, pasa de 58 a 57%. Mejora, una buena noticia en lo rural, pero tenemos la mala noticia en lo urbano donde crece. Parece que los programas sociales del presidente o de este sexenio, que están enfocados mucho a la parte rural, a la parte de 65 y más, están haciendo efecto, pero están desprotegiendo al resto de la población, mi querido Joaquín. Esa podría ser una de las conclusiones de este informe de Coneval. Ahora, es muy interesante. En la Ciudad de México, ¿cómo está? Porque hablaste del porcentaje de pobreza del extremo de Chiapas, 8 de cada 10 chapanecos. Es que no lo puedo decir. El 80% de los chapanecos viven en pobreza, de una expresión de pobreza en Chiapas.
y en Baja California eso como el 22%. Vamos, dos de cada 10 viven en condiciones de pobreza. En la Ciudad de México, ¿cómo se encuentra? 33% de la población vive en alguna situación de pobreza. Vamos a ponerlo que de esta escala de 10 personas, 3 en la Ciudad de México están en alguna situación de pobreza. No están a mitad del rango, digamos, de los estados. El nivel nacional es 44%, como te lo comentaba, creció, pero en la Ciudad de México estamos en 33%. Está un poco mejor que la media nacional, pero en la Ciudad de México, 1 de cada 3 personas que viven en la Ciudad de México se encuentra en alguna situación de pobreza. Que es fuertísimo para hablar de la capital del país, ¿sí? De un país, en este caso de nuestro país, de México, 1 de cada 3 habitantes de la Ciudad de México en situación de pobreza. Así es, y cuando es bastante urbana, pero cuando vemos el otro análisis, cuando hacemos por segmentos, donde vemos que la parte de urbano crece en 3%, en 3 puntos porcentuales, de 42 a 45, bueno, podríamos un poco entender y tratar de analizar por qué en lo urbano no mejoró la situación, sino empeoró, cuando un poco en la parte rural mejora un punto porcentual. Aunque en el balance final, pues el dato duro es 3.8 millones de mexicanos más en México están en pobreza o en pobreza extrema. En total tenemos 55.7 millones de mexicanos en una situación de pobreza en este momento o al corte del 2020, según cifras de Coneval. Aunque el presidente haya descalificado este estudio multidimensional de la pobreza del INEGI y que lo calificara de encuesta diciendo que él tiene otros datos y otros modos de medición que si quiere se los presta. Sí, lamentablemente eso también lo escuché. Yo estaría esperando un poco la publicación de esos datos para tratar de analizarlos, tratar de cuadrar los números, aunque el de referencia de histórica es del Coneval y del INEGI. Este es el que todos hemos utilizado, incluso el presidente en campaña, en anteriores campañas, es el dato que utilizaba. Bien, ahora ya no, ya tiene los otros datos. Gracias, Carlos Pena, director de Tercer. Nos vemos el viernes con la pandemia.